Ok. Bien, vamos con la clase número 4. Como dijo el compañero, vamos a hablar sobre las regiones corporales abdominopélvicas que se estudian en conjunto. Vamos primero que nada con el abdomen. Como en todas las clases hemos mencionado, esto es lo que pueden ver si se ponen frente a un espejo. Una vista anterior, una vista posterior. Donde pues quizás hay algunas diferencias entre si soy gordito, si tengo músculos, si soy flaquito, pero pues la mayoría de las estructuras importantes se pueden definir. Ahora, si yo quiero hacer un estudio, que es lo que van a hacer ustedes cuando ya sean peritos en criminalística, ser capaces de denotar en qué punto específico está una lesión. Por ejemplo, si yo digo que la víctima tiene una lesión punzocortante a nivel del cuadrante superior derecho, ¿cómo yo puedo pensar en posibles causas de muerte? Si tengo el hígado, parte del estómago, por detrás de esto está el páncreas, tengo el intestino grueso, eh, el colon ascendente, tengo partes del intestino delgado, tengo la vesícula biliar. Entonces, mis causas de muerte son demasiadas. ¿Ok? Entonces, si yo utilizo 4 cuadrantes para dividir el abdomen, a la hora de ustedes trabajar en sus análisis o investigaciones, se les va a complicar. Mientras que si trabajamos con 9 cuadrantes, yo puedo decir, bueno, la herida punzocortante de la víctima está en el hipocondrio derecho, ¿ok? Que es esta porción, la línea negra, no la punteada, sino la negra. Entonces, utilizamos la línea, clavicular y utilizamos el plano subcostal para dividir los 3 cuadrantes superiores. El plano subcostal con las crestas ilíacas o las crestas interespinosas para dividir los flancos y la región periumbilical, y utilizamos también entonces el interespinoso para dividir los 3 cuadrantes inferiores. Entonces, si yo quiero decir que mi herida, por ejemplo, mi víctima, perdón, ya les muestro. Aquí están viendo el cuadrito rosado. Ese sería entonces mi hipocondrio derecho. Entonces yo voy a decir que mi víctima tiene una lesión punzocortante a nivel del hipocondrio derecho. ¿Qué va a suceder entonces? Bueno, ahí está un poquito grande el cuadrante, ¿no? Deme un segundo. Bien, ahí hemos corregido un poquito el espacio correspondiente. Debe ser por debajo de la apófisis sifoides del esternón, ¿ok? Donde solamente mencionamos la boca del estómago. Bueno, este cuadrito rosado que ven aquí demarcado sería su hipocondrio derecho.
Ahora, si yo me voy allí a mis posibles causas de muerte, teniendo en cuenta que es una herida punzocortante que causó una hemorragia interna, ustedes van a tener solamente la porción inferior del hígado, parte de la vesícula biliar y un pedacito aquí en el ángulo entre el colon ascendente y el transverso. ¿Ok? Entonces, ya sus posibles causas de muerte por una hemorragia interna secundario a una herida punzocortante se han disminuido. Mientras que acá, con 4 cuadrantes, pues es como muy general. Entonces, sería mucho mejor si ustedes pudieran denotar la posición de las lesiones utilizando los 9 cuadrantes en los que podemos dividir el abdomen. Acá tenemos la vista de los huesos. Recordemos que todo por debajo de la espina sifoides lo consideramos abdomen y todo por debajo de las crestas ilíacas entonces se considera pelvis. Son cavidades abiertas, no están protegidas por hueso. De hecho, durante el embarazo, el feto estaría protegido aproximadamente hasta las 20 semanas por la ubicación de la pelvis. Ok, ¿dónde está la pelvis? No la tenemos. Más adelante entonces les menciono esto. Pero el resto de los órganos está desprovisto de una protección dura, rígida, a diferencia de el sistema nervioso o el cerebro que está dentro del cráneo y el sistema cardiopulmonar que está dentro de la caja torácica. Incluimos también entonces vértebras lumbares para el área abdominal y vértebras sacras y coxígeas para la parte pélvica. Acá tenemos las 5 vértebras lumbares. En esta imagen estamos viendo esta parte como rosadita crema, es la piel. Debajo de la piel tenemos el tejido subcutáneo superficial. Debajo de eso tenemos la vaina, que es una telita de tejido que cubre los músculos rectos del abdomen. ¿Okay? Esto es algo de superficial a poco profundo. Acá podemos apreciar otros músculos que no tienen un tejido protector, por ejemplo, el músculo oblicuo externo del abdomen, que es todo este músculo que está acá. ¿Ok? Si nos vamos más adentro, entonces ya hemos quitado esto, que es la vaina que recubre el recto del abdomen, que es este músculo que está aquí, que está cortadito para que puedan ver también los vasos sanguíneos. La vaina del recto del abdomen, quizás esto no es tan relevante, pero para otras asignaturas sí lo es, llega solamente hasta la línea arqueada. O sea, es una protección extra, que no son huesos, pero le da protección extra a la cavidad abdominal. Debajo de esto, entonces, vamos a tener el transverso del abdomen. ¿Sí? Acá está el recto, por debajo el transverso. Aquí ya hemos cortado el oblicuo externo y el oblicuo interno. Por debajo de él y de su tejido protector, vamos a tener entonces la fascia transversal. Y debajo de ella, entonces, vamos a tener la fascia extraperitoneal. Esta es una vista posterior, igual hemos quitado la piel y el tejido subcutáneo y nos queda el músculo dorsal ancho, nos queda la fascia tóraco-lumbar, nos queda por debajo, si quitamos este músculo y el trapecio, nos quedan entonces los erectores de la espalda, los serratos posteriores inferiores y estos que están acá son los serratos anterior y el oblicuo externo, la porción lateral. Esto es una vista anterior, ¿ok? En esta vista de la imagen de la derecha tenemos todos los grandes vasos y el riñón y la glándula suprarrenal. ¿Por qué? Es importante mencionar el riñón en el abdomen. Es el único órgano retroperitoneal. Es el único órgano que está por fuera de la cavidad abdominal. ¿Ok? Si quitamos el riñón y los grandes vasos, entonces nos queda todo el componente muscular del abdomen
acá tenemos el diafragma. Recordemos que el diafragma divide el tórax del abdomen. ¿Okay? Sobre él se sientan los pulmones y por debajo de él se cobija el hígado en esta porción y parte del estómago en esta otra porción. En cuanto a la pelvis, entonces, esta es una visión anterior y posterior de una pelvis masculina. También podemos apreciar algunas estructuras a nivel anterior y a nivel posterior. Y entonces recordemos que por debajo de esta línea imaginaria, vamos a pasar la línea imaginaria para que entiendan lo que estoy tratando de mencionarles. Hay una línea imaginaria, ¿verdad? Que la trazamos aquí. ¿Ok? Esa es nuestra línea imaginaria. Esa es donde está la cresta ilíaca en la pelvis. Eso nos divide el abdomen de la pelvis propiamente dicha. Entonces, la pelvis es una estructura diferenciada en ambos sexos y es muy importante por el resto de su carrera. Sobre todo cuando van a estudiar casos donde lo que se encuentra son restos óseos. ¿Ok? Como les habían intentado mencionar antes, el feto va a estar protegido aproximadamente hasta las 15, 20 semanas por la porción anterior de la pelvis, donde está el pubis, más que nada. Después de eso, a medida que el útero va creciendo, pues el feto queda descubierto de protección ósea. Tenemos acá el sacro y el coxis, que son vértebras fusionadas. Y lo que atraviesa las vértebras es esto. Hacia la porción lumbar, entonces vamos a tener el cono medular, la cola de caballo y van a salir varias raíces nerviosas por las partes laterales de las vértebras. Y el más importante de los nervios a nivel de la cadera y el miembro inferior sería el nervio ciático, ese que a la mayoría de las personas le duele. A que le dicen la china, la asiática, etcétera, etcétera, pero es nervio ciático. Es el más grande de todo el cuerpo y puede tener un ancho aproximado de 2 dedos. Vamos ahora a hablar de lo que es realmente importante de la pelvis para ustedes y es la diferenciación entre la pelvis femenina y la pelvis masculina. La pelvis femenina, como ven aquí, es un poquito como redonda, incluso puede decirse que ovalada, que es gruesa hacia las crestas y un poquito ancha hacia el pubis. De hecho, el arco del pubis, como notan aquí, es bastante amplio. ¿Sí? Entonces, tenemos algunos perímetros importantes que forman el diámetro, ya sea transverso u oblicuo. Y este espacio que está aquí, que es el diámetro transverso, o más que nada la combinación entre transverso y el oblicuo y el longitudinal, es redondo. ¿Sí? Redondo u ovalado. ¿Por qué? ¿De qué forma tenemos la cabeza? Redondeada o ovalada. Y recuerden que en la clase anterior yo les mencioné que los bebés nacen con fontanelas y ellas lo que hacen es permitir que los huesitos del cráneo se monten uno encima del otro para hacer la cabeza más chica y redonda y que pueda atravesar el canal de parto, que sería este espacio que está aquí. En la pelvis masculina vamos a ver que es amplia hacia las crestas y alargada hacia el pubis. El ángulo púbico entonces va a ser mucho más pequeño y el orificio, aunque sea redondo u ovalado, es mucho más pequeño. O sea, la abertura pélvica es súper pequeña y por ahí no cabe una cabecita. Ahora bien, hay diferentes enfermedades con las que uno nace o variantes anatómicas con las que uno nace, donde una mujer puede tener una pelvis como esta o un hombre tener una pelvis como de la mujer. Vamos ahora con los sistemas de órganos. Así a grosso modo, nosotros tenemos el sistema gastrointestinal. Entra el alimento por la boca, interviene con la saliva, baja por el esófago, llega al estómago, en el estómago se procesa con los jugos gástricos, se sacan algunos nutrientes, él baja a nivel
del píloro, del duodeno, se combina con líquidos del páncreas y de la bilis y de la vesícula, perdón, pasa a las porciones del intestino donde se siguen absorbiendo nutrientes, hasta llegar entonces al intestino grueso. Posteriormente aquí es muy pocos nutrientes lo que se absorbe, más que nada se absorbe agua. Y las heces o los desechos de los alimentos pues se van haciendo un poquito más duras, se compactan hasta llegar a la porción final, el sigmoides y el ano, y se expulsan en forma de heces. Entonces tenemos que el sistema gastrointestinal involucra desde la cavidad bucal, las glándulas salivales, el esófago, el estómago, el páncreas, la vesícula biliar, el intestino delgado con sus 3 porciones y el intestino grueso. Acá seguimos viendo algunos cortes anatómicos. Tenemos la piel, lo amarillito es el tejido subcutáneo. Acá tenemos las porciones de las costillas flotantes, podemos ver el hígado, el estómago, y esta cosa amarilla que está acá, que también es grasa, por cierto, es el epiplón, que ella recubre, o sea, si yo la levanto, ella recubre, bueno, está adherida al colon transverso y recubre, es como una mantita que está sobre el intestino delgado. En la cavidad oral vamos a tener los dientes, la lengua, las glándulas salivares, que ya hablamos que forman un anillo y que cumplen múltiples funciones, no solamente excretoras, endocrinas, sino también a nivel del sistema gastrointestinal, sacando algunas sustancias que nos ayudan a digerir en la primera porción del tracto la comida. Posteriormente, entonces, del esófago pasamos al estómago, que tiene una porción cardíaca o un esfínter superior y un conducto o un esfínter inferior llamado píloro. Tenemos el cuerpo, la curvatura menor, la mayor, el antro pilórico y el conducto pilórico. Esto que está aquí en moradito es el vaso. Es el único órgano en la cavidad abdominal que no tiene nada que ver con el sistema gastrointestinal. ¿Ok? Pero está allí. Entonces tenemos la vesícula biliar que produce algunos jugos gástricos que ayudan a digerir las proteínas y las grasas. Y tenemos el páncreas, que ambos desembocan en el mismo agujero, que nos ayuda también a digerir las azúcares. Acá lo vemos un poquito más grande, la vesícula, el estómago, el páncreas por detrás y la primera porción del intestino delgado que se llama duodeno. Entonces tenemos la primera porción, el duodeno, el yeyuno y el ilion, que es el que se pega al intestino grueso aquí en esta porción, la válvula ileo de ilio, cecal de ciego, que es la primera porción del intestino grueso. Después tenemos el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoides porque está como torcidito y en forma de S, el recto y el ano con su esfínter interno y el esfínter externo. En el sistema urinario, pues los órganos serían los riñones, el uréter, que son 2, la vejiga, que es 1, y la uretra, que es 1. Ahora vamos a denotar algunas diferencias. Este gorrito amarillo no forma parte del sistema urinario, ¿sí? La vejiga es un órgano muscular que se puede llenar y desinflar, así como un globo, cuando usted lo llena de agua o le quita el agua. ¿Ok? Ahora bien, el reflejo miccional es algo que se maneja a nivel neurológico. Sí lo podemos controlar en muchas ocasiones, a menos que haya un daño a nivel cerebral. Diferencias importantes. ¿Cuándo es una uretra femenina y cuándo es masculina? Pues la femenina es cortita, la masculina es bien larga. La uretra femenina es solo para miccionar, para orinar. Solo cumple funciones para el sistema urinario. Mientras que la uretra masculina cumple funciones para el sistema reproductor y para el sistema urinario. ¿Ok? En los sistemas reproductor femenino y masculino que están en la pelvis, acá podemos ver entonces los órganos internos femeninos,
Está el ovario, las trompas de falopio, el útero y la vagina. ¿Ok? Por delante, o sea, hacia anterior, está la vejiga y hacia posterior o por detrás está el recto. ¿Ok? Entonces, cada uno cumple su función. El ano para el gastrointestinal, la vagina para el reproductor y la uretra, que pues no se ve aquí porque está por acá adentro, cumple las funciones del urinario. Acá tenemos las del hombre. Simplemente tenemos algunas glándulas, la vesícula seminal, tenemos la próstata, tenemos la uretra, el conducto deferente que viene de los testículos y eso entonces pasa a la uretra hacia el pene. En los genitales femeninos externos, el monte de Venus, que es donde está el vello, el clítoris, los labios mayores, los labios menores, que es lo que se ve rosadito, el vestíbulo de la vulva, tenemos el orificio uretral externo y el orificio vaginal. Recordemos entonces los órganos internos: ovario, trompas uterinas o trompas de falopio, el útero, el cuello uterino, la vagina y la vulva. Entonces, miren aquí, que por eso les puse esta imagen, está como sombreado el huesito de la pelvis. ¿Ok? Entonces, por eso mencionamos que el feto puede estar protegido hasta cierta cantidad de semanas de gestación. Acá lo que tenemos son las partes de las trompas de falopio y que no están adheridas al ovario, sino que están como flotantes. Tenemos entonces las otras partes importantes del útero, la telita de afuera, que se llama perimetrio, el músculo, que se llama miometrio, y la telita interna, que es la que las mujeres todos los meses se engrosa y se adelgaza y se elimina por la menstruación, que es el endometrio. Tenemos un orificio interno del cuello del útero y un orificio externo que desemboca en la vagina. En los hombres, los genitales externos pues solamente solamente es el pene, perdón, y las bolsas escrotales que contienen los testes, los testículos. Lo que les mencionaba de la uretra, las glándulas que contribuyen a la formación del semen, la vesícula seminal, las glándulas vulvoretrales, la próstata, el recorrido de los espermatozoides que están ubicados aquí en esta parte del testículo sería testículo, epidídimo, conducto deferente, sube, se mete por detrás a la uretra, recoge las sustancias de las otras glándulas y se va hacia su lugar de destino. Similitudes, pues cuando estamos en formación dentro del útero de nuestras madres, cuando somos fetos, pueden buscar los colores. Los colores lo que quieren de hacer notar en estas imágenes son estructuras anatómicas originarias únicas. O sea, nosotros, es difícil que a usted le digan el sexo a un bebé antes de las 15 semanas, porque todo en el ultrasonido se va a ver igual. ¿Ok? Nada más que después con el subsiguiente desarrollo, algunas estructuras se atrofian, o sea, dejan de desarrollarse en la mujer, mientras que si buscamos el mismo color rojo, las estructuras siguen diferenciándose hasta especializarse. Mientras que vemos que el color celeste, por ejemplo, que es todo lo que está en 2/3 de la vagina, en el útero y las trompas de falopio, en el hombre solamente se queda en una porción pequeñita del testículo. Bien, esto a nivel general. Lo más importante pues siempre es la anatomía macroscópica, lo que podrían ver ustedes en el espejo. ¿Alguna pregunta?
Hasta el momento yo no, profe. ¿Alguien más? ¿Nadie tiene consultas? Negativo, profesora.